Bueno, igual si alguien tiene alguna consulta, digamos, con la tarea 1 o la sesión anterior, la clase anterior, pues simplemente ahí me lo indican en el chat o abren el micrófono. La idea de hoy es avanzar un poquito más en cuanto a la creación ya de cubos en el SQL Server. Esto a partir de la base, digamos, que creamos la clase anterior, que básicamente era la bodega de datos, siguiendo el enfoque, digamos, del esquema estrella, donde uno contaba con hechos en una tabla de hechos y dimensiones. Okay, nada más recapitulando, entonces recuerden que en la bodega de datos teníamos los elementos que permitían describir, digamos, a los datos que quería analizar. En este caso eran las dimensiones, los atributos de las dimensiones, y en la tabla de hechos teníamos, digamos, los valores, las medidas que queríamos analizar como tal. De tal manera que esa estructura, que realmente está enfocada o está, digamos, especializada para que sea más eficiente digamos, la parte de consultas hacia la misma, nos va a servir de base para la creación de cubos OLAP. En este caso en el SQL Server. Esa va a ser la base. De tal manera que lo que hoy vamos a tener como objetivo es básicamente eso, es crear un cubo en SQL Server, un cubo OLAP como se les conoce. Aunque se está usando, ahí se usa un poquillo de la notación de OLAP. Y básicamente ahora vamos a ver que es muy sencillo, como todo en esta herramienta de SQL Server, y básicamente hay que seguir varios pasos y algunos conceptos, digamos, ya los vamos a conocer, porque lo vimos durante la creación de la bodega de datos y el esquema estrella. De tal manera que para hacer el cubo OLAP ahora van a ver que básicamente lo que hay que hacer es, pues, obviamente definir una fuente de datos. En este caso vamos a seguir con el ejemplo de créditos que veníamos utilizando. Y posteriormente definir también dimensiones y finalmente los hechos. Cuando se definen las dimensiones hay que definir unas cositas adicionales que son opcionales pero son muy recomendadas, que son jerarquías y relaciones. Y posteriormente cuando uno genera o establece los hechos o las métricas, uno puede hacer varias cosas ahí adicionalmente, como por ejemplo indicadores de rendimiento, o estos Key Performance Indicators o KPIs como se les conoce. Pero hoy nos vamos a enfocar únicamente a lo primero, que es la creación del cubo, digamos, en su definición básica de fuentes de datos y dimensiones, y posteriormente la otra semana vamos ya a detallar más la parte de KPIs. Pero primero, antes de eso, pues la idea es nada más darles un background aquí un poquito general de qué es esto de cubos OLAP y qué es OLAP antes de ir a la implementación como tal. Entonces voy a empezar acá con un enunciado de Code, uno de los pioneros en esto, que básicamente él, por ahí de los 90, lo que hizo fue proponer un diseño de bases de datos distinto a lo convencional, y ese diseño de datos se llamó OLAP, o por decirlo en inglés, que dice Online Analytical Processing. Y en síntesis, básicamente la idea de este OLAP es almacenar los datos en una estructura con un diseño tal que sea útil o que sea, digamos, que permita una rápida obtención de la información. O sea, básicamente es una estructura de almacenamiento que sea, digamos, que está optimizada para la obtención rápida de información, o sea, para hacer consultas rápidas. A diferencia, digamos, de la estructura clásica, digamos, de OLTP o transaccional, digamos, el enfoque transaccional de los sistemas, digamos, convencionales. De tal manera, digamos, que uno podría definir un cubo OLAP, voy a seguir diciendo así, cubo OLAP o cubo, como simplemente una forma especial o distinta de almacenar los datos, con el fin de que los usuarios finales sean más fácil ciertas consultas, ordenamientos, agrupaciones, y que permita, digamos, analizar grandes volúmenes de datos de una forma muy rápida y fácilmente. Entonces ese es, digamos, como el objetivo final de los cubos. Y hay que recordar eso, ¿verdad? Que un cubo básicamente es una forma de almacenar los datos, nada más para que tenerlo presente. Y obviamente, pues, dada esa forma de analizar los datos, pues hay ciertos, digamos, mecanismos para poder acceder a esos datos que son particulares y que difieren un poquito. Sí, perdón.
una consultita nada más para Sí. sacar de dudas. Yo puedo decir que un cubo es lo mismo que el equivalente al esquema estrella, o son cosas distintas. Son cosas distintas, porque realmente el cubo como tal, bueno, realmente hay varias implementaciones de cubos, y sí, digamos, sí están muy de la mano, pero hay ciertas diferencias, como por ejemplo, un cubo, cuando uno crea un cubo, uno puede crear un cubo a partir de una base de datos relacional que no sigue, digamos, un esquema estrella. Entonces, de tal manera que son cosas distintas. E igual, un esquema estrella no necesariamente tiene que estar en función, digamos, de la creación de cubos a posteriori. Entonces, en síntesis, básicamente son cosas distintas. El esquema estrella, digamos, es una forma igual de estructurar la información, ¿verdad? Específicamente para facilitar la parte de las consultas, y el cubo, lo que tiene, digamos, distinto del cubo, es que la forma en que estructura la información como tal permite, digamos, ciertas funcionalidades, dado que, por ejemplo, ya los datos están agregados en varios niveles, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver cuando hacemos una consulta. De tal manera que el cubo como tal, la forma en que estructura la información es distinta. Entonces, por ejemplo, uno podría partir de un esquema estrella, efectivamente, para construir un cubo lab, pero la información de ese cubo no va a residir en el esquema estrella, sino que va a crear una estructura independiente. Ahora bien, eso es una implementación. Uno puede tener varias implementaciones de cubos, donde el cubo simplemente es como un cascarón que define de dónde extraer los datos. O uno puede tener un cubo como tal, digamos, como se le conoce usualmente, que sí es una estructura aparte de información, ¿verdad? Una estructura distinta de datos, donde donde los datos están estructurados de una forma distinta, que sea más rápido, por ejemplo, las consultas. Entonces, digamos, para una respuesta corta, no, digamos, son cosas distintas. El esquema estrella a un cubo son cosas distintas. Ahora bien, usualmente cuando uno está creando cubos o lab, se apoya, o es muy recomendado que haya una estructura, digamos, de esquema estrella detrás de eso, porque es, digamos, más eficiente, pero son cosas distintas. Igual la implementación de cubos, hay diversas formas de implementar un cubo, dependiendo, digamos, de qué tan frecuente es la actualización de la información, por ejemplo, y qué tan crítico sea que el cubo esté actualizado, de manera que uno podría, digamos, el cubo como tal podría estar en función, digamos, de una base de datos relacional, pero usualmente, digamos, el concepto general y que comúnmente y la implementación general de cubos es como una estructura multidimensional aparte, o sea, una base de datos multidimensional. Ahorita vamos a ver qué es eso, de tal manera que son cosas separadas. Por ejemplo, nada más para citar un ejemplo, en un cubo, donde uno tiene, por ejemplo, jerarquías, qué sé yo, donde una dimensión tiene años y meses, y ese cubo, por ejemplo, tiene una dimensión de fecha. Los datos, por ejemplo, podrían estar agrupados a nivel de mes, y de tal manera que al definir la jerarquía, por ejemplo, en año y mes, automáticamente el cubo, digamos, para procesar datos en años, no tiene que barrer toda la información, por ejemplo, sino que él cuenta, o a partir de los datos, por ejemplo, que ya están agregados a nivel de mes, construye, digamos, los agregados más grandes a nivel de año. De tal manera que el cubo tiene distintas funcionalidades que lo hacen, digamos, más eficientes y por eso más rápido la consulta. Eso era para responder un poquito la consulta de José Luis. Muy importante la consulta, y sí, son cosas, digamos, para una respuesta corta son cosas distintas. Cuando está hablando de una base de datos OLAP, cuando digamos, se menciona ese concepto, uno puede decir que una base de datos OLAP básicamente está dividido en uno o más cubos OLAP. Recuerden, acá tengo un cuadrito de la clase anterior, donde estaba la pirámide, y les dije que nos íbamos a enfocar en este punto, acá, donde dice bodega de datos, datamar, OLAP. Esos son conceptos, digamos, similares y que a veces se confunden y se mezclan, pero que están muy relacionados, ¿verdad? Están muy relacionados. Un OLAP no es más que, digamos, una forma, digamos, de organizar la información en cierta forma, ¿verdad? Como el enunciado que les mencioné ahí de COD. Un cubo es un cubo OLAP es una implementación, ¿verdad? De ese tipo de base de datos que lo hace eficiente y que básicamente cae dentro de la definición de base de datos multidimensionales, y que esas estructuras usualmente se logran apoyar en bodegas de datos bajo el modelo dimensional. Por eso es que, digamos, a veces se confunden esos conceptos, pero realmente son cosas aparte, pero digamos están
en la misma área, digamos, ahí de la parte estratégica de organización de la información y que está, digamos, orientada a la parte de consultas. Eso nada más ahí como para darles un panorama de dónde viven esos conceptos. Si ustedes han utilizado, por ejemplo, tablas dinámicas en Excel, entonces pueden pensar que, digamos, que con un cubo lo pueden ver como una tabla dinámica muy grande, ¿verdad? Porque una tabla dinámica solamente uno tiene como variables, ¿verdad? Que usted las arrastra y también tiene como valores donde hace sumas o conteos, de tal manera que esas variables que uno suma o cuenta las puede ver como hechos, y las variables que uno las pone en las columnas o en las filas las puede ver como los atributos de la dimensión sobre los cuales uno quiere hacer análisis. Entonces un cubo, ¿verdad? El concepto, o de forma conceptual, lo pueden ver como una tabla dinámica, ¿verdad? Realmente es el mismo concepto donde uno tiene atributos para describir hechos o valores. Entonces lo pueden ver de esa forma. Aunque la implementación como tal, ya, ¿verdad? La implementación técnica, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Pero lo pueden ver conceptualmente de esa forma. Y aquí están un poquito algunas diferencias en cuanto a OLAP y OLTP, y por ende entre cubos y, digamos, una base de datos relacional. Como ya les mencioné, el propósito, digamos, primario de OLAP y también de los cubos es el análisis, ¿verdad? Es las consultas, digamos, que los usuarios puedan acceder rápidamente a los datos y puedan tomar decisiones, mientras que un enfoque, digamos, transaccional, como los OLTP, pues están orientados específicamente, básicamente a eso, ¿no? Por ejemplo, a registrar transacciones. Entonces ahí uno encuentra, digamos, enfoques normalizados de la información, optimizados básicamente para recopilar y almacenar información, hacer actualizaciones, eliminar datos inclusive. Mientras que en un OLAP, en una estructura OLAP, uno va a ver más bien enfoques desnormalizados, uno va a tener ciertas cosas, digamos, duplicaciones, porque esto realmente está optimizado para análisis y para obtención de grandes volúmenes de datos. Y no básicamente, por ejemplo, para updates y eliminaciones. La estructura, en cuanto a la clasificación de la estructura, uno va a encontrar, por ejemplo, una base de datos típica relacional en un enfoque OLTP, ¿verdad? En este enfoque OLTP. Es más, una base de datos relacional. Mientras que en OLAP, básicamente las estructuras van a ser multidimensionales, como un cubo, ¿verdad? La información se almacena multidimensional, dependiendo de las dimensiones, por ejemplo, que contenga ese cubo. Y un cubo, digamos, que es el concepto que estamos diciendo para arriba y para abajo, ¿verdad? Lo pueden asociar, digamos, con la figura geométrica usual de un cubo, ¿verdad? Donde uno tiene 3 dimensiones, altura, profundidad y longitud. Y que cada combinación de estas 3 dimensiones, o cada tupla, o que cada coordenada, contiene información, o sea, un hecho o una medida. En este caso, por ejemplo, esa parte que está aquí coloreada, ¿verdad? Entonces tiene tres dimensiones, ¿verdad? Tiene 3 caras, 3 formas de verlo, 3 formas de llegarle a en este caso, a este subcubo, ¿verdad? Tanto por longitud, profundidad o altura, ¿verdad? Entonces, el concepto, digamos, o el nombre viene de esa analogía. Hasta esta primera es un poquito nada más para ilustrarles los conceptos, algunos que ya hemos venido viendo, e introducir otros relacionados con la implementación, en este caso particular, de cubos, donde evidentemente ya sabemos el concepto de dimensión y de hecho. Y aquí estoy resaltando, por ejemplo, algunas dimensiones. Por ejemplo, acá estoy poniendo la dimensión de plazo, ¿verdad? Esta va a ser, digamos, esta que está acá, estoy resaltando, esto sería el plazo, ¿verdad? De tal manera que para cada, en esta dimensión de plazo, voy a tener ciertos atributos, como por ejemplo puede ser el año, ¿ok? Y en este caso, está agrupado, por ejemplo, en rangos. Entonces, en este caso, cada uno de los elementos de ese atributo a la dimensión de plazo, que estos son rangos en años, es lo que se conoce como un miembro, ¿ok? Entonces, las dimensiones, y en este caso, un atributo de la dimensión, va a estar formado por miembros, que los miembros básicamente son los valores que puede tomar ese atributo, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el atributo en este caso de la dimensión de plazo? Un atributo que se llama rango de años, ¿ok? Cada uno de los valores posibles de ese atributo es lo que conocemos como miembro, ¿ok?
Igual acá en este caso, perdón, tenemos la dimensión de mes, por acá, mes o fecha, y por acá está la dimensión de producto con varios miembros, como por ejemplo productos hipotecarios, en este caso de hipotecas, lotes y autos. Y en la parte de meses tenemos cada uno de los meses de ciertos años. Y aquí también quiero ilustrar dos conceptos y que voy a mencionar más adelante. Y es que el concepto de jerarquía y el concepto de relación. ¿Ok? El concepto de jerarquía, ahorita lo vamos a ahondar en profundidad, pero voy a simplemente mencionarlo. Digamos, es muy útil para una fácil navegación de los datos, ¿verdad? Entonces damos cierto orden, ¿verdad?, hacia el usuario y crea precisamente, pues eso, jerarquías jerarquías sobre los miembros de un atributo de la dimensión. En este caso, el atributo sería el nombre del producto y tenemos, digamos, como familias de productos y que forman jerarquías. En este caso, estos dos están, digamos, agrupados en un superproducto, digámoslo así, o su padre va a ser, en este caso, un producto que se llama hipotecario. Y este caso que dice autos va a estar en otro que se llama personal. ¿Okay? Esto es una jerarquía y básicamente permite, digamos, una visualización más fácil o una navegación más fácil de la información. Y por otro lado está la parte de relaciones o relación. Es un concepto muy relacionado con jerarquía, ¿verdad? Pero no se tiene que confundir. Y este concepto, ahorita lo vamos a ver más en detalle, está más en función, por ejemplo, de un eficiente uso e implementación del cubo. ¿Okay? Usualmente cuando uno define jerarquías es recomendado crear relaciones, porque las relaciones son las que van a permitir a la herramienta, al cubo como tal, saber qué cosas están asociadas entre sí. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, que los meses están asociados con los años. Y eso le va a permitir al cubo, digamos, aprovechar esas relaciones para en el momento de construir agregados, por ejemplo, poder, digamos, aprovechar ya los cálculos que ha hecho a nivel más bajo para el siguiente nivel calcularlo a partir de esos ya precalculados. ¿Okay? Pero ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle, ese concepto de jerarquías y relaciones. Esta pregunta, digamos, de por qué OLAP, bueno, realmente la respuesta es muy sencilla, es muy simple. Desde el punto de vista de que OLAP es una forma muy ágil y rápida para manejar grandes volúmenes de datos. Si ustedes, por ejemplo, tuviesen ya una implementación, cuando tengan ya ustedes una implementación de un cubo y comparan, digamos, a la par, o tratan de consultar un cubo, ¿verdad? Y a la par tienen la tabla, digamos, o la base de datos relacional que alimenta ese cubo y hacen la misma consulta, digamos, para obtener la información, van a ver que los tiempos, digamos, van a ser muy distintos. Pero el cubo va a responder, bueno, si está bien implementado, evidentemente, va a responder muchísimo más rápido, digamos, que una consulta, una tabla, digamos, de una base de datos relacional, entre otras funcionalidades. Por ejemplo, ahí menciono un ejemplo de una compañía en la que se deben tomar decisiones rápidamente de un mercado cambiante, usualmente por medio de agrupaciones o sumarización de grandes cantidades de datos y analizándolos también de forma oportuna. Eso también es otra cosa de los cubos, digamos, usualmente cuando se van a tomar decisiones, ¿verdad? Usualmente por lo general, ¿verdad? Uno usualmente agrega los datos, ¿verdad? Que sea por una unidad de tiempo, por ciertas variables que son de interés, sucursales, monedas, productos, clientes. Usualmente uno no va a nivel, digamos, detallado transaccional, o a nivel de cuentas, a nivel de transacciones. Y en este punto los cubos son muy útiles. ¿Por qué? Porque usualmente, dependiendo un poquito de la implementación, pero bueno, del cubo, pero usualmente, digamos, ya todos estos cálculos están, digámoslo así, preprocesados, ¿verdad? Están precalculados, de tal manera que cuando uno accede al cubo, ya ciertas cosas están calculadas, entonces es más rápida la lectura y por ende la toma de decisiones, dado que usted obtiene la respuesta más rápida. Recuerden que la idea de esto, de cubos, es que esté montado sobre bodegas de datos, y recuerden que las bodegas de datos usualmente manejan miles, cientos, millones de registros, de tal manera que ciertas consultas son complejas en cuanto a la cantidad de registros que esto conlleva. Y en esta parte los cubos nos van a permitir, digamos, obtener respuestas rápidas. Ese era un poquito un background ahí general de cubos y de OLAP. Ahora vamos a empezar ya como tal a la implementación, de un cubo.
en este caso utilizando SQL Server y las herramientas de desarrollo que ya ustedes conocen. Vamos a utilizar la misma herramienta del SQL Server Data Tools o el Visual Studio, que es la misma cosa, para crear un cubo. El cubo son, como ya mencioné, son básicamente bases de datos multidimensionales. De nuevo, un poquito acá sujeto a la implementación, pero digamos, en términos generales van a ser bases de datos multidimensionales. Y en este caso los cubos van a residir no en nuestro motor relacional de bases de datos, sino en el servidor de análisis services. ¿Okay? Ahí es donde van a residir los cubos. De hecho, voy a mostrarles acá el Management Studio, el SQL Server Management Studio, que ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Por acá tengo, en esta parte, este es mi motor relacional, ¿verdad? De bases de datos relacionales, o LTP. Y acá está mi servidor de análisis services, donde tengo bases de datos multidimensionales, o sea, cubos, ¿verdad? Recuerden que esta parte, para los que han llevado el curso de minería de datos con SQL Server, recuerden que también ahí, ¿verdad? En esas estructuras, en estas bases de datos multidimensionales, eran donde se creaban las estructuras de minería de datos y por ende los modelos de minería de datos. Entonces vamos a estar utilizando las mismas estructuras para construir los cubos. Aquí tengo algunas bases de datos multidimensionales ya creadas, y por ejemplo acá en esta carpeta es donde serían los cubos. Voy a utilizar esta para ahora para los ejemplos, esta que dice clase 2. Entonces ustedes pueden crear su propia base de datos, ahí simplemente le dan clic derecho, nueva base de datos, o después lo pueden crear directamente desde la herramienta. Ok, voy a regresar aquí a la presentación. Entonces para crear el cubo hay que seguir varios pasos, son muy simples. Primero es crear una fuente de datos donde vamos a extraer la información. En este caso va a ser un SQL Server, pero puede ser otra. En este caso va a ser una bodega de datos, ¿verdad? Con un esquema estrella, pero como les dije, ya puede ser otra cosa, puede ser un archivo plano, no importa. Posteriormente vamos a crear un Data Source View, que básicamente va a ser, digamos, como el conjunto de estructuras o tablas o vistas sobre las cuales vamos a estar creando los cubos. Y finalmente vamos a ya crear las dimensiones, sus jerarquías y relaciones, para posteriormente ya crear el cubo como tal, a partir de ciertos hechos y por ejemplo indicadores de rendimiento si fuera el caso. Bueno, esto ya lo mencioné. Pues voy a ir directamente a la herramienta para ir explicándoles todos los pasos. Igual si alguien tiene alguna pregunta, nada más ahí me avisan. Ok, entonces acá estoy en el Visual Studio o en el SQL Server Data Tools, como quieran llamarles, y lo que vamos a hacer es un nuevo proyecto. Entonces hacen clic ahí en New Project, y en este caso vamos a utilizar uno que dice Análisis Services. La vez anterior utilizamos el de Integration Services para hacer el proceso de ETL, ¿verdad? De cargar los datos en la bodega de datos. En este caso vamos a utilizar este de Análisis Services, y vamos a utilizar este que es la solución, digamos, básica, que está vacío. Voy a ponerle acá un nombre, voy a ponerle cubo crédito. Ok, cubo créditos. Le hacen clic en OK. Y de nuevo van a ver que en el centro, en esa parte acá, es mi área de trabajo, que este contenido va a depender un poquito de lo que del objeto, digamos, sobre el cual estemos seleccionados. Y acá en la derecha es donde vamos a ir construyendo nuestros objetos. Entonces acá donde dice Solution Explorer. Entonces, como ven, hay varias como carpetas carpetas. Donde está la fuente de datos, el Data Source View y la parte de cubos, dimensiones, que es lo que vamos a estar enfocándonos hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una fuente de datos, ¿verdad? Para poder extraer la información. Entonces, simplemente le damos clic derecho, New Data Source. Como siempre, se abre un asistente. ¿Okay? Acá, de nuevo, yo ya tenía configurada, ¿verdad? mi conexión al SQL Server. En el caso de que ustedes no lo tengan, simplemente recuerden darle New.
Y acá en este caso, bueno, pueden cambiar digamos, la característica o el driver hacia qué tipo de fuente de datos quieren extraerlo. En este caso es el SQL Server. Acá le ponen el nombre del servidor. Ya deberían estar familiarizados. Acá voy a capturar el nombre del servidor. En este caso es mi máquina. Ok. En este caso la autenticación es por Windows. Voy a dejarlo así. Y la base de datos donde voy a extraer información es Promidad. Voy a hacer la prueba de conexión. Fue exitosa. Y le hago clic en OK. En este caso, como es el mismo servidor, van a ver que solo tiene una conexión, que es esta, porque es la misma, ¿verdad? Le hacen clic en Next. Esta parte es importante. Y también para los que han llevado el curso anterior, recuerden que hay que hacer un poquito de configuración de las cuentas que acceden desde el Analysis Services a fuentes de datos externas. Entonces, acá en este caso, para nuestros efectos, utilicen esta que dice la cuenta del servicio o Use the Service Account. Hacen clic Next, perdón, y acá es el nombre de la fuente de datos, es un nombre cualquiera, le vamos a poner Promidad Data Source. Hacen clic en Finish. Ok, entonces ya está lista mi fuente de datos. Voy a regresar acá un segundo al Management Studio para recordarles esa parte de la asignación de permisos, que ya lo habíamos hecho en el curso de minería de datos. Entonces recuerden que acá en la parte de logins, uno tenía que asignar, bueno, es una forma de hacerlo, pero uno tenía que asignar permisos de lectura a la cuenta de servicios del Analysis Service, en este caso es este usuario, sobre la base de datos que yo quiero extraer la información. ¿Ok? ¿Cómo verificar que este es el nombre del usuario sobre el cual se ejecuta el Analysis Services? Bueno, lo pueden hacer por medio de una herramienta que se llama el SQL Server o SQL Server Configuration Manager. ¿Okay? Que ahí está en la carpeta de inicio del SQL Server. Y en este caso acá está mi servidor de Analysis Services y ven que esta es la cuenta sobre la cual se ejecuta. ¿Ok? SQL Server o Lab Service. Entonces, como ven, es la misma que está acá. ¿Okay? Porque yo ya lo había hecho en el curso anterior, si no, simplemente ustedes lo agregan, hacen clic en New Login y ponen acá este nombre. ¿Ok? Ponen acá ese nombre. Voy a abrir este que ya tenemos por acá. Y acá donde están los user mapping, tienen que tener seleccionado la base de datos sobre los cuales ustedes quieren extraer información y darles acceso de lectura. ¿Okay? Acá donde dice Data Reader. ¿Okay? Entonces recuerden esos pasillos si no lo han hecho antes. Simplemente esto ¿para qué es? Esto es para que este servicio, digámoslo así, de Analysis Services, el servidor de Analysis Services, pueda tener acceso de lectura sobre la base de datos sobre la cual vamos a extraer información para crear el cubo. ¿Ok? Listo. Voy a continuar. Lo siguiente que voy a hacer es crear el Data Source View, que me va a permitir tener acceso a ciertas estructuras, objetos, para extraer información. Entonces acá simplemente la definición del Data Source. Voy a utilizar esa que ya habíamos establecido, de Promidad DS. ¿Okay? Y una vez que hago eso, voy a tener acceso a todas las tablas y bueno, también vistas que están creadas en esa base de datos, de Promidad. Entonces, acá una forma, bueno, entonces pueden seleccionar todas las tablas que quieren utilizar para crear el cubo, es decir, las tablas de dimensión y las tablas de tabla o tablas de hecho. En este caso yo tengo acá una tabla de hechos, en este caso se llama así, Fact Créditos 2, voy a agregar esta. Esa es mi tabla de hechos principal, donde yo ya tengo dimensiones que ustedes tenían que hacer en la tarea 1, adicionalmente tiene otras dimensiones que yo he agregado. Y ustedes entonces pueden ir agregando dimensión por dimensión, pero también pueden hacer clic acá donde dice agregar tablas relacionadas o add related tables, y cuando hagan clic acá va a obtener, digamos, va a obtener todas las dimensiones que están asociadas a esta tabla. Entonces voy a hacer clic ahí. Entonces ven, trabajo todas las dimensiones asociadas a esta tabla, que son producto, fecha, morosidad, plazo y rango monto. ¿Cómo obtiene estas? Bueno, recuerden que la tabla de hecho tiene llaves foráneas, ¿verdad?
hacia las tablas de dimensión, hacia las llaves subordinadas de las tablas de dimensión, de tal manera que él sabe qué tablas están relacionadas. Entonces voy a utilizar todas estas, e igual ustedes pueden excluir una dimensión, por ejemplo, en caso que no quisieran hacerlo. Entonces realmente no tienen que digamos, por fuerza, digamos, utilizar todas las dimensiones, simplemente podrían utilizar algunas dimensiones dependiendo del problema que quieren atacar con este cubo en particular. Ok, hacen clic en Next. Y acá está simplemente el nombre del Data Source View. Que voy a ponerle Data Source View. ¿Ok? View. Y hacen clic en Finish. Y listo. ¿Ok? Entonces vean, qué interesante. Acá está ya mi Data Source View. Que básicamente es como un esquemita, ¿verdad? Como un diagramita de mi tabla de hechos principal. Y mis dimensiones. Todas mis dimensiones asociadas a esas tablas de hechos. Acá hay varias cosas interesantes, como por ejemplo, la dimensión de fecha. Ve que tiene tres relaciones, ¿verdad? ¿Por qué era eso? Bueno, porque mi tabla de hechos tiene varias llaves. Fecha, que uno era el mes de corte de los datos, en este caso se llama mes FK. Y también la parte de fecha inicial y fecha de vencimiento, que por ahí eran cosas de la tarea número 1, ¿verdad? Que ustedes tenían que dar solución. Entonces uno podía simplemente crear llaves hacia esa tabla de fecha. ¿Okay? Entonces ya acá podemos ver la estructura que vamos a estar utilizando, que básicamente está en función del esquema estrella que ya vimos. Ustedes pueden acá, por ejemplo, navegar los datos. Entonces seleccionan simplemente una de estas tablas, le dan clic derecho y pueden explorarlos. Entonces es simplemente como si estuvieran haciendo desde el Management Studio. ¿Okay? Simplemente para verificar, digamos, que tengan datos o si quisieran hacer alguna corroboración de los datos. ¿Okay? Entonces ya esa es la parte de crear un Data Source View, que básicamente es muy sencillo. Voy a regresar aquí a la presentación, porque yo creo que había agregado algo para crear. Bueno, aquí está toda la parte de los usuarios, ¿okay? La parte de seguridad. Creo que aquí yo he puesto algo para crear algo que se llama Name Queries. Ok. Sí, entonces ahí está en la presentación, entonces también voy a mencionarlo. Acá, básicamente son tablas, ¿verdad? Tablas físicas del modelo estrella. Uno también puede evidentemente utilizar vistas, y también hay una funcionalidad acá que se llama Name Query, que básicamente es como una vista, pero que uno está construyendo en este caso desde la herramienta. ¿Okay? Acá voy a mencionarles esto, ¿verdad? Y voy a hacer un ejemplo, pero usualmente no es, o esto no es usual hacerlo, ¿verdad? Si hay que hacer este tipo de cosas, posiblemente esto sea un reflejo, tal vez, de que la estructura del esquema estrella no está completa, ¿verdad? Entonces, pero bueno, al menos está esta funcionalidad, voy a explicarles. En esta opción de Name Query, que simplemente es como para crear, digámoslo así, una vista, ¿verdad? O sea, es un objeto que realmente no vive físicamente en la base de datos, simplemente es, digamos, una forma de visualizar la información. Entonces acá habilita como un diseñador, y uno puede agregar, digamos, acá en este caso, tablas, digamos, objetos realmente, o objetos que están disponibles en mi fuente de datos. ¿Okay? Entonces ven acá, me muestra todos los objetos disponibles. Y en este caso voy a crear un name query, o sea, como algo que se llama como una vista, a partir de la dimensión de fecha, que es esta que dice dim fecha. Entonces voy a agregarle. Ustedes pueden crear aquí la SQL, ¿verdad? Pueden hacer clic acá en SQL y lo digitan todo, pero lo pueden hacer también visual. Entonces en este caso voy a definir, digamos, como una nueva dimensión, digámoslo así, que se llama, bueno, así, corte mes. Okay. Que únicamente lo que va a servir es para extraer todos los registros de la dimensión de fecha, pero que son fin de mes. Recuerden que la dimensión de fecha tenía todos los registros, digamos, diarios de cierto periodo. Creo que era de 2008, 2050, algo así, no recuerdo. Pero no me interesa saber cuáles son las fechas que son fin de mes. O sea, el 28 de febrero,
bueno, 29 de bisiesto, 31 de marzo, etc. Entonces voy a extraer simplemente eso. Acá en la presentación tengo cuáles son los campos que yo voy a seleccionar, o voy a seleccionar estos mismos para que ustedes los utilicen. Fecha, día, mes, día, semana, entonces voy a utilizar esos mismos. Día, mes, día, semana, que sido el mes, el año. Que digamos que esos. Ok, pero únicamente voy a seleccionar los registros donde sea fin de mes. Acá yo tengo una variable que yo he agregado en esa dimensión de fecha, que me va a permitir únicamente filtrar los que son fin de mes. Ok, ven esto que está acá. Acá lo pueden hacer con el diseñador, como les dije, o pueden hacer el SQL. Esto es SQL, ¿verdad? No es MDX, es SQL. Okay. De hecho, si se llevan esta consulta se lo llevan al Management Studio y lo ejecutan. Voy a ejecutarlo ahí. Sobre los datos de propiedad. Entonces ven, obtienen únicamente todos los registros de esa dimensión que son fin de mes. Ven, entonces por ejemplo acá el 31 de enero, 29 de febrero, mes año de bisiesto, 31 de marzo, dentro del etcétera. Okay, entonces básicamente es un subconjunto, es un subset de toda la dimensión de fecha. ¿Esto para qué? Pues simplemente para tener, digamos, una dimensión más pequeña, por ejemplo. Okay. Entonces, bueno, de hecho voy a quitar no me interesa ese día de semana, voy a quitarlo. Voy a dar simplemente, me interesa tal vez mes y año, nada más. Mes y año. Ok, listo. Hacen clic OK. Listo. Y aquí está, ven. Entonces, esto es como una nueva dimensión, digámoslo así, ¿verdad? Pero hay que hacer el asocio, ¿verdad? Entre mes y fecha. Entonces, acá simplemente arrastré, ¿verdad? De mes acá, de esta columna, hacia fecha SK, y ya hice la relación. Entonces, ya esta tabla de hechos está relacionada con la nueva dimensión, digámoslo así, de corte de mes. Que no es más que como una vista, ¿verdad? A una tabla física. ¿Okay? Entonces, esto simplemente para amplificarles que esto se puede hacer, ¿verdad? Y repito otra vez, digamos, si hay que hacer esto, posiblemente tal vez sea un indicador que la estructura, digamos, sobre la cual se está fundamentando el cubo, tal vez no esté completa, no sea la apropiada, pero bueno, es una forma de hacerlo. Otra cosa que quería aquí mencionarles, que uno puede hacer, es crear nuevos atributos. ¿Okay? Nuevos atributos que sería básicamente como atributos definidos, digámoslo así, originados a partir de otros atributos. Es algo así como una columna calculada en una tabla, digamos, física del motor relacional. Entonces uno puede crear nuevos atributos a partir de atributos ya definidos acá. Entonces voy a hacer igual que esta presentación, creo que era sobre esta dimensión de fecha, creo que ahí tengo uno. Voy a utilizar este para que sea igual. Voy a explorar esta dimensión de fecha para ver cómo era. Explorar datos. Okay. Entonces acá tengo todos mis atributos. Okay. Tengo todos mis atributos y voy a generar un nuevo atributo. Nada más para amplificarlo, por ejemplo, que sea el año y el mes, el nombre del mes, pero así en largo. No así en cortito como este, sino así en largo. Entonces uno puede hacer eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, bueno, aquí en este caso voy a utilizar la dimensión de fecha, pero se puede hacer tanto, obviamente, como en otras dimensiones, o inclusive con la tabla de hechos, ¿verdad? Donde ustedes pueden inclusive crear nuevas medidas, nuevas métricas, nuevos hechos.
Entonces voy a crearlo acá en la dimensión de fecha. Y tiene que ser acá donde dice hacer un nuevo name calculation o nuevo miembro. ¿Ok? Entonces hacen clic ahí. Y en este caso voy a ponerle año, mes. Voy a ponerle así nada más para explicarlo largo. Y aquí lo malo, como ven, es que no hay mucho, no hay así como un asistente, ¿verdad? Donde uno pueda extraer las cosas. Entonces acá ni modo, aquí voy a editar esto. Voy a convertir el año en texto, porque esa columna era entera en la base de datos, pero bueno, no importa. Eso simplemente es para simplificarlo, no es que tienen que... Y voy a concatenar el nombre del mes, creo que era mes nombre, espero que sea ese. Ok, voy a clic OK. Veamos si está bien esto. Voy a darle a explorar. Ok. Ven, aquí está. Entonces ya acá está el año y el mes. Bueno, ahí le pueden poner un espacio, un guión, lo que sea. Simplemente quería simplificarles, mostrarles que eso se puede hacer. Ok, entonces ustedes pueden crear igual desde acá nuevos atributos sobre dimensiones o inclusive nuevos hechos en la tabla de hechos. Okay. Igual eso tal vez no es tan frecuente que se haga acá directamente cuando se hace el cubo. ¿Por qué? Porque posiblemente eso quiere decir que ese atributo sea mejor llevado al esquema original, ¿no? Al esquema de estrella de la O de gatos, para que, por ejemplo, otras implementaciones de otros cubos ya tengan acceso a sus atributos, por ejemplo. Pero bueno, simplemente quería simplificarles eso. Entonces ya acá ya tenemos todo el Data Source View que vamos a estar utilizando. Y acá hay ciertos atributos, ciertas cosas que uno podría, digamos, jugar un poquito y que son recomendables, como por ejemplo, estas son básicamente esto es a partir de la bodega de datos, ¿verdad? A partir de los nombres, de las dimensiones y los atributos. La idea, recuerden, es que esto sea lo más amigable posible para los usuarios, ¿verdad? De tal manera que uno podría tomar ciertas consideraciones, qué sé yo, por ejemplo, acá donde dice DIM plazo, ¿verdad? Esta tabla básicamente va a formar posteriormente una dimensión de plazo. Entonces, tal vez para el usuario final, ¿verdad? Realmente no le interese y puede ser un poco confuso que diga acá DIM y guión bajo plazo. Simplemente uno puede cambiarlo que diga plazo, ¿verdad? Entonces, uno puede mejorar un poquito, digamos, la forma en que las cosas están etiquetadas. Tanto, por ejemplo, en el nombre de una dimensión como inclusive los atributos, ¿verdad? Pero bueno, obviamente no voy a modificar cada uno de los atributos. Pero son cosas que se pueden hacer. Entonces, ya con esto tienen, digamos, la base sobre la cual van a crear las dimensiones. Entonces voy a empezar a crear las dimensiones del cubo. Uno puede crear el cubo sin haber creado las dimensiones, pero es mejor crear las dimensiones inicialmente. ¿Okay? Y en este proyecto también, como paréntesis, cuando voy a crear aquí las dimensiones, van a ver que se van a crear como objetos independientes a los cubos, y sobre este mismo proyecto, este proyecto que se llama Cubo Créditos, que básicamente esto es la base de datos multidimensional, uno puede crear uno o más cubos. De tal manera que, como pueden imaginárselo, los cubos pueden compartir las dimensiones, lo cual es útil, ¿verdad? Y esa es un poco la idea. Antes de crear las dimensiones, voy a hacer nada más acá una configuración de este proyecto de cubos para que el deploy, digamos, la implementación de los cubos que yo vaya a crear, se hagan sobre mi base de datos clase 2 que yo les mencioné por acá. Haz un poquito de configuración. Entonces le das clic derecho al proyecto, Properties, y acá donde dice Deployment, donde dice base de datos, bueno, esta es la base de datos, voy a cambiarlo a que diga clase 2 para que no me haga, creo que ese era el nombre, un segundo, sí, clase 2. Eso es para que no me haga otra base de datos, sino que utilice esa misma. Ese es el nombre de mi servidor. Eso voy a dejarlo así porque es el nombre de mi máquina. Acá ustedes pueden poner el nombre de sus máquinas, evidentemente. Ok, listo. Voy a empezar a crear las dimensiones. Voy a seguir el mismo orden de la presentación para no confundirlos después. Ahí está lo mismo de los plazos. Y lo primero que voy a crear es la dimensión de... Segundo. Voy a crear primero la de producto. Ok. Voy a crear la de producto. Voy a crear hoy unas 3 dimensiones para navegar el cubo, nada más.
para que ustedes vean cómo se hace. Entonces voy a crear una dimensión, voy a crear la dimensión de producto. Entonces simplemente le hacen clic derecho sobre nueva dimensión. ¿Okay? Y en este caso vamos a utilizar esta opción que dice que voy a utilizar una tabla existente. ¿Okay? Ahora, ¿de dónde voy a extraer esa dimensión? Bueno, va a ser de la dimensión de producto. ¿Okay? Entonces acá hay varias cosas importantes. Acá hay que definir cuál es la llave que identifica la dimensión. En este caso es producto SK. Recuerden que esa es la llave subordinada, ¿verdad? Es la llave del sistema, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la llave, digamos, del negocio, donde el producto puede ser, como ya lo vimos, hipotecario, que se llamaba HIP. En este caso la llave interna, digamos, de la base de datos. Y acá, donde dice name column, va a ser la columna que uno va a utilizar como a mostrar, digámoslo así, una vez que uno especifica un producto. En este caso la que me interesa es el código de producto. Voy a cambiar eso ahí. Acá uno puede especificar cuáles atributos quiere mostrar. ¿Ok? Quiere publicar o quiere poner para que los usuarios puedan accederlos en la dimensión del cubo. Entonces en este caso voy a ponerlos todos. ¿Okay? Voy a ponerlos todos. Siguiente. Y acá está el nombre de la dimensión. Entonces acá le voy a poner simplemente producto. No me interesa eso que diga bien producto. ¿Okay? Finish. Listo. Aquí está la dimensión. ¿Ok? Ahora, aquí hay ciertas cosas donde vamos a empezar a jugar, como es la creación de jerarquías y relaciones. ¿Ok? Entonces voy a empezar con la parte de, bueno, voy a primero simplemente navegar esa dimensión. Bueno, voy a procesar esto. Hagan clic acá donde dice procesar, para que procese eso, para poder procesar la dimensión. Listo. Vale, ejecutar. Eso es para que la dimensión se construya en la base de datos multidimensional. Ok, listo. Voy a dar aquí representar. Y entonces vemos. Acá simplemente estoy navegando en este caso la dimensión de producto. Entonces, varias cosas. Acá donde dice jerarquía, se van a habilitar todos los atributos que uno haya definido en la dimensión, ¿verdad? En este caso vienen directamente desde la tabla dim producto de la bodega de datos. Y acá simplemente no he hecho nada, ¿verdad? Estos son los atributos originales. Estaba familia, producto nombre largo y producto SK. Ahora, recuerden que el producto SK, yo le puse que cuando el usuario seleccionaba esa columna, apareciera el nombre del producto, ¿verdad? Entonces va a decir auto, hipotecario, lote y personal. Si escogen acá donde dice nombre largo, va a decir lo mismo, pero nombre largo, ¿verdad? Personal no garantía, terreno, vehículos, etc. Entonces, como ven acá simplemente, esto quiere decir que cada atributo, ¿verdad? Cada atributo de mi dimensión se ve como una jerarquía. ¿Ok? Se ve como una jerarquía. Entonces, estos básicamente son los posibles valores, en este caso miembros de cada uno de los atributos, sobre los cuales los usuarios pueden hacer análisis. Si seleccionan familia, estos van a ser los miembros de ese atributo familia, ¿verdad? Si van a escoger nombre largo, estos son los miembros de ese atributo producto nombre largo. Ok, ahora recuerden que nosotros hemos construido este campo de familia para agrupar los productos, de tal manera que uno, acá básicamente lo que está diciendo es que hay como una jerarquía, ¿verdad? Hay una relación, ¿verdad?, entre estos dos elementos. Entonces, ahora bien, evidentemente, la herramienta no es mágica y reconoce esa relación, al menos porque este tipo de dimensión no está construida en lo que se llama Child Parent Dimensions o jerarquías, pero no es otro tema. Entonces acá hay que crear las jerarquías, digamos, manualmente. Entonces cuando uno crea la jerarquía manualmente, hay que crearlas, digamos, del nivel más inferior al nivel mayor. ¿Ok? Del nivel mayor al nivel inferior.
Entonces, por ejemplo, acá voy a restar una jerarquía que se llama familia. ¿Okay? Y sobre esa, ¿verdad? Inferior a esa, va a estar producto nombre. Dame un segundo para ver qué era producto nombre. Producto nombre decía... Ok, sí, decía auto, vivienda, etc. Ok. Y sobre el producto nombre voy a poner ya el código como tal, ¿verdad? Que era un código. Entonces esta es jerarquía 1. A esta jerarquía ustedes pueden cambiar el nombre, ¿verdad? Entonces pueden ponerle, qué sé yo, familia. Familia producto. ¿Ok? Y vean que se empiezan a poner varias cosas. Por ejemplo, acá hay como un warning, ¿verdad? Y acá este warning lo que dice es que no hay relaciones definidas en esta jerarquía. Cuando uno crea jerarquías, como ya les dije, es recomendable generar relaciones porque vamos a hacer un uso, digamos, eficiente del cubo, en este caso del procesamiento de esta dimensión. Uno puede crear múltiples jerarquías. Por ejemplo, puede crear otra jerarquía que sea familia, pero con nombre largo únicamente. ¿Ok? Entonces acá está familia producto y voy a poner acá simplemente ahí, para ejemplificarlo, ponerle familia, nombre largo. ¿Okay? Evidentemente los nombres tienen que ser un poquito más naturales, ¿verdad? Para los usuarios, pero simplemente estoy ejemplificando. Ok, ahora, ¿cómo resuelvo este problema de las jerarquías que no tienen relaciones? Entonces acá donde dice relaciones de los atributos, dan clic ahí y por defecto va a aparecer esto. ¿Qué es esto? Esto es todos los atributos de la dimensión asociados a la llave. ¿Ok? Porque realmente el cubo obviamente no sabe el orden, ¿verdad? Que eso está relacionado. Entonces acá uno tiene que definir ese orden. Y ese orden siempre va de menor a mayor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el elemento menor? Pues obviamente la llave, ¿verdad? Después está producto nombre, que se asocia con familia. Entonces voy a restar producto nombre sobre familia. Entonces ya estoy creando un path ahí, ¿verdad? Un camino, ¿verdad? Una relación. Y también también voy a asociar producto nombre largo con familia. Y lo rastran. Entonces esto es una dimensión bonita para amplificar varias cosas. Acá realmente este producto nombre largo y producto nombre uno lo puede ver como atributos, digamos, equivalentes, ¿verdad? Y de hecho así lo son. Uno era un nombre corto y otro nombre largo. De tal manera que uno tiene, digamos, como dos caminos posibles en esta dimensión. Y también se ve un poquito acá aquí con las jerarquías. Y ven que ya acá se quitaron, ¿verdad? Se quitaron esos warnings. Entonces voy a procesar esta dimensión. Un segundito ahí. Voy a ejecutar a esto. Evidentemente esto es rápido porque esas tablas son pequeñitas, ¿verdad? Y usualmente las dimensiones, ¿verdad? Usualmente las dimensiones tienen pocos filas, ¿verdad? Tienden a tener muchas columnas, o sea, muchos atributos, pero pocas filas en general. A diferencia de la tabla de hechos, que es lo inverso. Ok, entonces voy a dar aquí donde dice browser, de nuevo. Entonces vean qué interesante. Voy aquí, reconecta esto. Vean, ya aparece acá las dos familias, perdón, las dos jerarquías, son nuevas, entonces esas ya las creamos. Entonces, de hecho, aquí el iconillo es distinto. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, si yo clico acá en familia producto, ¿qué van a pasar? Bueno, acá en los miembros van a ver que va a haber como una jerarquía, ¿verdad? Primero estaba familia y después ya están los productos. Y de último, recuerden que yo puse aquí el código, ¿verdad? De producto. Entonces ven que ya acá, por ejemplo, si un usuario quisiera navegar es más bonito, ¿verdad? Porque ya yo tengo acá familias. Entonces yo simplemente puedo ver hipotecarios y personal y puedo ver un poquito más detalle, terrenos, viviendas de hipotecario y autos y no garantía de personal. Inclusive puedo ver los códigos, los cuales tal vez eso no va a ser relevante para un usuario. Entonces, por ejemplo, ese elemento yo podría quitarlo. Si voy a la parte de familia, nombre largo, únicamente voy a tener dos niveles, ¿verdad? La familia de nuevo, pero ya después el nombre largo, ¿ven? Entonces, en vez de decir vivienda o hipotecario, creo que dice ya vivienda hipotecaria, etc. Entonces, ven, ya aquí aparecen las familias, perdón, las jerarquías. Y las relaciones ya están definidas. De tal manera que, por ejemplo, si cuando yo estoy navegando los cubos, primero veo, qué sé yo, un detalle de la cartera a nivel únicamente de producto nombre, ya el cubo va a tener procesado esos elementos, todos los elementos a nivel de ese producto van a estar procesados,
Y si yo quisiera ver familias, el cubo no es que tiene que ir de nuevo, ¿verdad? Procesar todas las filas, digámoslo así, y generar los agregados, sino que únicamente a partir de los agregados ya precalculados por el producto construye el nuevo total por familia, de tal manera que es mucho más eficiente. Entonces, cuando uno está creando cubos y si hay problemas de rendimiento y no hay relaciones definidas, solamente el 90% de problemas de eficiencia es por falta de estas relaciones. Entonces, esta parte es muy importante, la definición de relaciones y también jerarquías. Ahora bien, cuando uno genera jerarquías, puede ser que uno quisiera exponer hacia el cliente, pues, o el usuario, únicamente esas jerarquías, de tal manera que los usuarios no tienen que ver otra vez todos estos que dice acá: producto nombre largo, producto SK. Acá donde dice propiedades, hay un montón de atributos interesantes, ¿verdad? Vamos a ver algunos de ellos. Este que les voy a mencionar es, por ejemplo, para ocultar un atributo para que el usuario no lo pueda usar directamente. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, este que dice producto SK. Recuerden que el producto SK tenía las siglas de los productos. Tal vez eso no me interesa para que los usuarios tengan acceso a ese nivel, sino únicamente que puedan ver las jerarquías y tal vez estos productos. ¿Ok? Entonces voy a ocultar esto. Voy a ocultarlo para que el usuario no lo pueda ver. Pero si forma parte de la dimensión y si forma parte de las jerarquías, pero no puede verlo individualmente. Entonces voy a ir aquí a la parte de propiedades y acá donde dice esta propiedad que dice que si el atributo va a ser visible en la jerarquía, voy a poner que sea false. ¿Ok? Voy a darle procesar de nuevo a esto para que vean. No voy a ir sobre todos los atributos, ¿verdad? Hay muchos atributos muy útiles, pero no voy a ir sobre cada uno de ellos. Nada, voy a mencionar algunos. Close. Voy a ir acá donde dice browser. Voy a ir acá a reconectar. Refrescar. Ven, ya que no aparece el producto código, el LSK, porque ya no está visible al usuario. ¿Ok? Esta parte es importante, digamos, ya es un poquito más, digamos, tiene un poquito más en cuanto al buen diseño de cubos y dimensiones y demás, ¿verdad? Pero siempre hay tips ahí para que ustedes los tengan en el caso que vayan a implementar cubos, y es útil. ¿Ok? Entonces ya tenemos una dimensión. Voy a generar otra dimensión un poquito más rápido. Voy aquí un poco la presentación para ver cuál es la que yo tenía ahí. Voy a hacer esta de fecha, que esta es una dimensión importante, y voy a hacer esa de fecha nada más para amplificarlo. Ok. Voy a hacer entonces de nuevo otra dimensión. De hecho voy a hacer voy a hacer esa dimensión de fecha. Ok, eso es de nuevo, ¿verdad? Lo mismo que ya hemos visto. Y en este caso voy a utilizar la dimensión de fecha. Ok, la dimensión de fecha. Y esta dimensión de fecha, la llave obviamente es fecha SK. Y el nombre de la columna voy a ponerlo fecha. Creo que el formato era año, mes, día, si no me equivoco. Ok, entonces de nuevo acá, ¿qué atributos voy a utilizar en esta? Esta dimensión de fecha, yo les había mencionado que a veces las dimensiones fueran varios roles, o lo que se llama role playing dimensions. De tal manera que una dimensión puede ser utilizada varias veces por una tabla de hechos. En este caso la vamos a utilizar para varias cosas. En este caso voy a utilizarla para dos cosas, y es para la fecha de inicio del crédito y fecha de vencimiento del crédito. Entonces, de tal manera que yo me interesan varias cosas. Tal vez yo quiero ver, por ejemplo, las operaciones por año de vencimiento, el mes, e inclusive tal vez me pueda interesar ver las operaciones formalizadas por el día de la semana o por día del mes, tanto en número como en nombre, igual el mes o nombre. Y tal vez no me interesa ver las cosas por estos que dicen año, mes, nombre. Voy a poner eso sí el trimestre para hacer algunas jerarquías, nada más. Voy a poner ese año y trimestre para ver unas jerarquías. Entonces voy a clicar en Next. Entonces voy a poner acá fecha. Nada más. Finish. Ok. Entonces ya que tengo mi dimensión de fecha, mi dimensión del cubo, ¿verdad? Y esta es
la fuente de la dimensión de ese cubo. O sea, la tabla original de la bodega de datos. Ok, entonces voy a ir aquí, bueno, voy a ir a procesar. Voy a procesar a esto. Voy a ejecutar ahí. Ok, listo. Close browser. Ok, entonces vean, de nuevo la misma cosa, ¿verdad? Aquí están todos los atributos de la dimensión, no he definido jerarquías. Y si selecciono el año, entonces evidentemente van a aparecer todos los años. Ah, bueno, eran desde el 2000, creo que hasta el 2050, creo que sí. Entonces todos los años, ¿verdad? Disponibles en esa dimensión. Si pongo día mes, entonces ahí están todos, ¿verdad? De 1 a 31. Día semana, de 1 a 7. Por nombre, están todos. Mes de 1 a 12. Y también por nombre. ¿Ok? Y los trimestres. En este caso, pues hay 4 trimestres. Entonces yo puedo crear, voy a crear jerarquías también. Voy a crear una jerarquía, nada más para ejemplificarlo. Una única jerarquía que va a ser año, trimestre y mes. ¿Ok? Entonces acá voy a poner un nombre de esa jerarquía, que voy a ponerle acá año trimestre, digámoslo así. ¿Ok? Y voy a procesar a esto. ¿Ok? Close. Entonces voy a crear las relaciones primero. ¿Ok? Entonces acá el año pertenece a un trimestre, perdón, el mes pertenece a un trimestre y el trimestre pertenece a un año. ¿Ok? Ya como la relación natural. ¿Ok? Por cierto, uno puede crear relaciones naturales y no naturales, pero bueno, no tampoco voy a tallar mucho en eso. No natural significa que los atributos no están relacionados, que es que uno esté relacionando colores con tamaños y ese tipo de cosas. Ok, entonces vean, cuando hacen ese tipo de cosas, y eso también es muy usual en la parte de fechas, es porque pasa esto. En este tipo de dimensión, que es lo que, bueno, aquí falló el procesamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que en la base de datos, ¿verdad? Hay muchos registros de mes, de 1 a 12 para muchos años, igual hay muchos trimestres para muchos años, de tal manera que cuando se está haciendo, digamos, el procesamiento de la relación, no se sabe, digamos, el trimestre a cuál año pertenece, ¿verdad? Porque hay muchos trimestres de muchos años. Entonces, ¿cómo hacer las agregaciones si no se saben ese tipo de relaciones? Entonces, ¿cuál era el error que estaba acá? Bueno, creo que era en la parte de trimestre. Entonces, cuando uno crea esto así, ese tipo de relaciones donde hay conflictos, digámoslo así, donde un atributo o un miembro, digamos, puede pertenecer a muchos miembros, como es el caso del trimestre, ¿verdad? O del trimestre número 1 puede estar en muchos años, etc. ¿Ok? Entonces uno hace lo siguiente. Voy a ir acá a la parte de propiedades de mes y una cosa que se llama key columns y name columns. ¿Ok? Key columns y name columns. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un mes, verán, voy a ir de nuevo, voy a ir aquí un poquito a explorar esta tabla para explicarles un poquito. Por ejemplo, qué sé yo, este mes, el mes 1, ¿verdad? Este mes 1, o sea, este atributo, este valor 1, ¿verdad? Acá en este caso está sobre el año 2000, ¿verdad? Pero va a estar también en el año, acá, en el 2001 y en el 2002, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente, este es un miembro que puede pertenecer, digámoslo así, o estar asociado a muchos miembros. Entonces, uno tiene que definir, digamos, una forma única de identificarlo. Entonces, ¿cómo es una forma única de identificarlo? Bueno,
Si yo a este mes, por ejemplo, propiedades, está mes aquí. Si yo a este mes le digo que la forma de identificarlo, o sea, la llave de ese atributo, va a ser tanto el mes, como el trimestre, como el año, por ejemplo. Voy a ponerlos aquí arriba. Entonces la forma única de identificar un mes es esta, ¿no? Un mes pertenece a un trimestre y un trimestre a un año. Realmente inclusive puedo quitar acá trimestre. Mira, porque un mes únicamente está en un trimestre. Voy a quitarlo. ¿Ok? Pero acá donde dice name, cuando uno define acá una llave con múltiples atributos, eso crea un problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mostrar el valor, ¿verdad? La etiqueta. Entonces acá en este caso voy a decir que va a ser... digamos, qué sé yo, mes, ¿dónde está mes? Acá. Inclusive puedo ponerme el nombre, pero voy a dejarlo en mes, que era el número. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué pasa con trimestre? Con trimestre es la misma cosa, ¿verdad? Un trimestre puede estar en varios años. Entonces voy a poner que trimestre pertenece a un año. ¿Okay? Entonces la forma de identificar a un trimestre es junto con su año. ¿Okay? Y acá donde dice el nombre, o sea, el valor que quiero yo mostrar para cada una de esas combinaciones únicas va a seguir siendo únicamente el trimestre. Voy a salvar a esto. Voy a procesar. Voy a ejecutar esto. Ok, entonces ven, ya no hubo ningún problema, ¿verdad? Entonces ya digamos la herramienta puede identificar de forma única a cada uno de los miembros de ese atributo. Ok, en este caso de esa jerarquía. Ok, entonces voy a darle navegar. Voy a darle acá refrescar a esto. Entonces, ven qué interesante ahora en trimestre. Ven qué pasa con trimestre. Ven, ahora aparece un montón de veces. Ven, aparece un montón de veces porque es cada uno de los trimestres con cada uno de los años. Pero el valor que está mostrando únicamente es el trimestre, porque fue lo que yo puse. Bueno, pero si voy a la jerarquía, que es lo que me interesa, que era año, trimestre, ¿qué va a pasar? Para cada uno de los años, van a ver cada uno de los trimestres y están todos los meses. ¿Okay? Entonces ya acá es más fácil la navegación, ¿verdad? Si yo quiero ver, por ejemplo, toda la cartera analizada o segregada por mes de formalización de los créditos, yo puedo utilizar esta jerarquía de año trimestre de tal manera que yo puedo ver las cuentas agrupadas por mes, ¿verdad? O por trimestre o por año, utilizando esta jerarquía. O bien puedo utilizar otros atributos, como el año o el mes, etc. ¿Ok? Entonces esto es otra parte importante que quería mencionarles, ¿verdad? A la forma de crear relaciones, no jerarquías, sino relaciones, hay que identificar de manera única a los elementos de esa relación. De lo contrario, pues va a estar ese problema, ¿verdad? Que no pueden procesar la dimensión. ¿Okay? Entonces ya tenemos dos dimensiones, la de producto y la de fecha. En la de producto vimos cómo crear jerarquías, múltiples jerarquías, cómo ocultar atributos que no queremos ver o exponer al usuario. Y vimos la dimensión de fecha, en la cual hay que, digamos, identificar de manera única los elementos de una relación. ¿Ok? Ok, listo. Voy a utilizar esas dos dimensiones nada más para crear un cubo rápidamente, nada más ya para terminar. Las otras dimensiones es el mismo proceso. La dimensión, por ejemplo, que yo tengo acá, voy a ir acá un poquito al diagrama de mi Data Source View. Yo tengo por ejemplo acá plazo, tengo morosidad, y tengo una nueva dimensión que me segrega o agrupa los montos por rango monto. ¿Okay? Entonces estas las puedo crear. De hecho voy a crear muy rápidamente esta dimensión de plazo para que vean nada más acá. Voy a crear una dimensión súper rápido. Nada más acá seleccionar la dimensión de plazo. Ok. El plazo va a ser, el nombre va a ser plazo. Voy a utilizar únicamente los plazos en meses. Mes nada más, únicamente. Finish. Voy a explorar a esto. No, voy a darle a procesar, perdón.
Si el cubo se basa en una base de datos, es muy fácil hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estructura ya está en esquema, y eso básicamente, perdón, en estrella, y básicamente pues es una estructura de dimensiones y hechos, entonces es muy fácil, ¿verdad? Entonces, como ven, vean, acá está todos los plazos, están todos los plazos. Aquí está este plazo texto, y eso estaba en meses, si no me equivoco. En meses, y este es el código, ¿ok? Que de hecho era el mismo, ahora me parece que era el mismo. ¿Cuántos plazos tenemos? ¿Hasta dónde iba esto? Sí, 998. Entonces vamos a ver si acá también les puedo amplificar una cosita. Quizá acá en plazo SK, este atributo, si lo ven acá, no está ordenado, ¿verdad? No está ordenado. De hecho aquí lo ordena como si fuera un texto ahí, ¿verdad? Por el primer carácter. Entonces voy a decirle que esta variable, en las propiedades, está ordenada. ¿Dónde estaba? Por acá estaba. Aquí está. Que lo ordene, pero por la llave. Ok, vamos a darle procesar. Listo. Vamos a refrescar a esto. Y ven, ya está ahí, ya está ordenado. Entonces esas cosas también uno puede jugar un poquito con más cosas, ¿verdad? Para que se vea un poco mejor hacia el usuario, ¿verdad? Entonces acá recuerden esa parte de propiedades, hay varias propiedades, vimos 3 de ellas o 4 de ellas. Hay algunas que son un poquito para hacer más eficiente el proceso, pero no voy a detallar en todas ellas. Y de hecho voy a ocultar esta no me interesa. Voy a mostrar únicamente esa que decía texto, entonces la voy a ocultar. Ok, listo. Ahora lo voy a procesar. Ok, entonces ya tengo 3 dimensiones, y sobre esas 3 dimensiones vamos a crear un cubo. Hoy no voy a crear un cubo muy rápidamente, pero no voy a entrar en detalle. Lo vamos a ver más la otra semana, para que vean cómo crear medidas calculadas adicionales, por ejemplo, cómo crear KPIs, etc. Hoy simplemente nada más quiero, para cerrar el tema, crear un cubo rápidamente a partir de esas 3 dimensiones. Entonces voy a dar clic acá donde dice New Cube, perdón. Hace clic ahí. Ok. ¿Dónde están mis...? Ahora un segundo, creo que también en la presentación tiene que mencionarles algo. Ahora un segundo. Eso ahorita se los menciono. La parte de las... no, creo que ya eso estaba. Sí, acá están los errores que les mencioné, que hay que definir de manera única los elementos. A ver si no, creo que no se me quedó nada. Voy a crear un cubo acá. Voy a dejarlo vacío. Voy a ponerle acá cubo prueba. Okay. Voy a agregar eso lo vamos a ver en detalle, nada más voy a hacerlo rápido para agregar las dimensiones a ese cubo. Bueno, hice un cubo vacío, nada más. Aquí donde decía New Cube, ok, y lo dejé vacío. Voy a ir acá a la parte de cubo, y aquí hay un montón de opciones, digamos, que vamos a irlo abarcando la otra semana. Algunas de ellas. Es la parte de la estructura del cubo, donde evidentemente está vacío. Y acá donde dice dimensiones, vamos a agregar algunas dimensiones, ok. Dimensiones que ya están creadas acá. Entonces voy a asociar realmente dimensiones de esas 3, producto, fecha y plazo. Entonces voy a agregar plazo, y voy a agregar
producto, y voy a agregar fecha. Ok. Para agregar la medida. Un segundito. Aquí, bueno, aquí estoy agregando unos hechos a partir de mi tabla de hechos, pero eso lo voy a ver nada más en detalle la otra semana. En la tabla de hechos voy a agregar el saldo. Ok, listo. Ok. Entonces vean, esta parte es importante. Ya agregué las dimensiones, las agregué, las que tenía plazo, producto y fecha. Cuando yo agrego las dimensiones, ¿verdad? Cuando yo agrego las dimensiones, pues evidentemente hay que relacionar las dimensiones con las llaves subordinadas, perdón, las llaves foráneas de la tabla de hechos, ¿ok? Y automáticamente se hacen las relaciones, por ejemplo, plazo con plazo CK, producto con producto CK, y en fecha, recuerden que habían 3 llaves, ¿verdad? Habían 3 llaves en mi ¿cómo se llama? En mi tabla de hechos, que era el mes de corte, la fecha inicial y la fecha de vencimiento. ¿Ok? Entonces, yo tengo únicamente una dimensión de fecha. Y esa dimensión de fecha me va a permitir o me va a jugar el rol sobre varias dimensiones o sobre esos atributos. Entonces es lo que está acá un poco especificado en la presentación. Voy a retrasarme acá un toquecito. ¿Dónde era que estaba? Acá. Y hay que tener cuidado en esa parte. Acá tengo las dimensiones, ¿verdad? Que automáticamente identifica la herramienta, que básicamente son llaves que vienen del cubo, y vamos a ir a configurarlo para estar seguros que esté bien. Entonces, ¿qué es esto? Entonces de nuevo acá, clic acá, y acá donde dice la parte de dimensiones, donde están todas las dimensiones y los hechos, hay que asociar correctamente las llaves como tal. Entonces, en este caso, dice que es fecha mes, fecha de vencimiento, inicial y fecha de vencimiento asociados con una dimensión de fecha. Entonces, voy a corroborar que eso esté bien. Entonces, hagan clic aquí, en cada una de esas, ¿verdad? Donde está este botoncito, y acá tienen que estar asociados correctamente. Entonces, ¿qué es esto? Este caso es fecha mes, recorte de mes. Entonces, evidentemente, efectivamente está relacionado con la llave correcta, con SFK. Entonces, eso es lo que tengo que chequear, que esté sobre la que es. Si no, hay que cambiarla, ¿verdad? Hay que cambiarla. Ahora, con fecha inicial, ¿cuál debería tener? Fecha inicial FK, entonces está bien, ¿ok? La asoció correctamente, fecha inicial FK, ¿ok? Y también está fecha de vencimiento con fecha de vencimiento FK. Entonces, la relación está bien, ¿verdad? Esta es la llave de la dimensión, ¿verdad? Esta parte izquierda, y esta parte derecha es la llave foránea que está en la tabla de hechos. Entonces hay que verificar que eso esté bien. ¿Okay? Voy a procesar este cubo. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle la otra semana, ¿verdad? La creación del cubo y asociar dimensiones y demás, pero simplemente quiero mostrarles para que vean ya el cubo listo. Ya se procesó el cubo. Voy a navegar a ese cubo. Entonces esta es, aquí en ese browser, es una herramienta que da la herramienta para, perdón, sí, es una herramienta que está disponible para navegar los cubos. No es lo más bonito que digamos, y de hecho la versión anterior a mí me gustaba más, pero bueno, es lo que hay. Evidentemente los cubos usualmente van a ser accedidos de una forma distinta por los usuarios, digamos, haciendo consultas MDX directamente sobre esos cubos o accediéndolos, por ejemplo, desde Excel y demás. Pero es una de las herramientas que me permiten desde el momento a tiempo, digamos, de creación, de development, de desarrollo, poder navegar y ver que las cosas estén bien. Entonces, recuerden que yo tengo 3 dimensiones, plazo, producto y todas las dimensiones de fecha. Realmente tengo más. Y de tal manera que quiero navegar, en este caso, el cubo,
yo agregué únicamente un hecho que era el saldo, y voy a ver ese saldo por producto. Voy a ver ese saldo por producto y por, qué sé yo, únicamente para las cuentas de enero y originadas en cierto año. Entonces, bueno, esta parte es la parte de diseño del cubo, o de navegación del cubo, perdón. Entonces uno cae en esa parte de aquí abajo, uno arrastra acá las medidas, los hechos y las dimensiones sobre las cuales quiero ver ese cubo. Entonces voy a arrastrar primero aquí el saldo. Entonces acá únicamente resté el saldo sin ninguna dimensión. Entonces, ¿qué es esto? Pues el total de saldo de todos los meses, recuerden que ven 3, para todas las operaciones de crédito de todos los productos originadas en cualquier momento. ¿Ok? Entonces simplemente resté el saldo. Ahora voy a restar aquí el producto. ¿Ok? Recuerden que yo había ocultado unos atributos en producto, pero estaba la familia. ¿Ok? Entonces voy a mostrar acá familia de producto y voy a arrastrarlo. Y acá, esta herramienta, lo que no me gusta es que acá uno no puede, digamos, colapsar o expander las jerarquías, como en la versión anterior. No sé por qué no habilitaron. Pero. Entonces, cuando se arrastra la familia, de una vez le muestra todos los atributos. Perdón, cuando uno arrastra una jerarquía, le muestra todos los atributos de esa jerarquía. Entonces, eso es lo que no me gusta. Pero bueno, ni modo. Entonces, como ven, ya aparecen ya bien todos los saldos por producto de crédito. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es definir un mes único de corte de datos, ¿verdad? Recuerden que estamos viendo 3 datos. Entonces acá en la parte superior son como filtros. Entonces los arrastran ahí y ponen que sea igual a enero, creo que era. Ok, bueno, pero este no me va a servir. Vamos a ver si tengo otro atributo correcto. Mes, año, trimestre. Voy a poner este. Voy a quitar este. Ok. Y creo que era 2013, creo que enero o febrero, no sé, creo que era uno de esos. Listo, ¿ven? Entonces ya aquí estamos viendo los saldos de la cartera hipotecaria, ¿verdad? Por producto a corte de mes, febrero de 2013. ¿Okay? Nada, voy a hacer una colaboración súper rápida. Voy aquí a la Management Studio para que ustedes vean. Recuerden que mi tabla original era aquello que se llamaba 7 créditos, ¿verdad? Entonces, bueno, vean qué fácil, qué rápido es acá, ¿verdad? Acceder a eso, ¿verdad? Porque ya está sumarizado, ya está agregado. Entonces acá simplemente voy a sumar el saldo. Dame aquí un segundo, nada más voy a ejemplificarles el equivalente, ¿verdad? Vamos a hacerlo manualmente, ¿verdad? Voy a sumar el saldo. Mes, únicamente para las operaciones con fin de mes, ¿cuál fue el que puse acá? Puse febrero. Ok. Y aquí agrupadas por producto, ¿verdad? Entonces voy a poner acá agrupadas por producto. Ok. Producto, voy a ejecutar a esto. Falta una coma. Bueno, aquí de saldo total. Ejecutar. Esa columna para ver qué era. Profesor, el mes 28. Ay, perdón. Gracias. ¿Qué pasa con esto? Gracias, Virginio. Ok, entonces es... ¿Qué pasa con mi teclado? Insert, fuera. Ok, era enero. Era febrero 28. Ok, entonces esto debe ser en teoría igual, ¿verdad? Entonces acá está el 7559 para lotes, para autos 152056, etc. Entonces digamos, está bien, ¿verdad? Es una forma un poco ortodoxa de revisar si un cubo está bueno, ¿verdad? Ir a la fuente y revisarlo manualmente. Entonces simplemente quería amplificarles, ¿verdad?
cómo navegar desde la herramienta. El cubo realmente es sencillo, uno arrastra acá las dimensiones de los hechos en la parte inferior y en caso de querer hacer un filtro en la parte superior. ¿Qué es la ventaja de estas cosas? De este cubo, bueno, que los datos ya están, digamos, precalculados y agregados a este nivel. Entonces, realmente la información o los datos en la forma que están almacenados va a depender de las dimensiones que uno tenga, ¿verdad?, en ese cubo y la cantidad de atributos de esas dimensiones. De tal manera que hay que tener cuidado también cuando uno crea cubos, ¿verdad? Entre más dimensiones y atributos tenga un cubo, pues el tamaño de almacenamiento como tal va a crecer, ¿verdad? Entonces, usualmente, cuando uno está creando este tipo de estructuras, hay que tener cuidado de esas cosas. Hay que exponer únicamente los atributos y las jerarquías que valgan la pena, escoger muy bien las dimensiones que uno quiere, digamos, mostrarle al usuario. Entre más dimensiones puede ser que los usuarios se pierdan un poquito, entonces no sepan qué hacer con el cubo, y entre más dimensiones va a ser más grande el cubo como tal, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es un poquito más en la parte de diseño de los cubos y de qué es lo que quieren los usuarios. Y eso va a tener un poquito de eso. ¿Okay? Pero bueno, al menos ya saben acá cómo crear dimensiones, ¿verdad? Algunas cosas muy importantes de dimensiones, la parte de la creación de las jerarquías y las relaciones, las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno crea ese tipo de cosas, ¿verdad? De manera que se pueda identificar de manera única los elementos de una relación, por ejemplo, ocultar atributos que uno no quisiera exponer, ordenar, por ejemplo, los atributos para que sea un despliegue, digamos, apropiado para el usuario, y crear jerarquías que le permitan al usuario navegar de forma más fácil la información. Son cositas que uno puede hacer con las dimensiones, entre otras cosas. Pero bueno, ahí vamos viéndolo poco a poco. La otra semana ver en detalle la creación de un cubo, ya un poquito más lento, lo hice un poquito muy rápido. Vamos a crear cubos, vamos a crear algunos hechos calculados y vamos a crear KPIs, entre otras cosas, y vamos a ver un poquito de MDX que no hemos visto, para que puedan, digamos, acceder a MDX desde código. No sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta de lo que hemos visto hoy. La tarea 2, que por acá se los voy a mostrar, está relacionada con lo que hicieron en la tarea 1, que era básicamente buscar unos datos a lo interno de su organización para jugar un poquito con ellos. De tal manera que a partir de esos datos tienen que crear una bodeguita de datos con un diagrama de estrella. Y tienen que crear un cubo a partir de eso. Que es un cubo pequeñito con unas dimensiones, simplemente para que empiecen, digamos, a jugar un poco con esto de creación de dimensiones y cubos. Obviamente, pues tienen que implementar la bodega de datos, ¿no? Con su estructura de estrella, es decir, tablas de dimensiones y la tabla de hechos, o tablas de hechos en el caso que sea necesario. No sé si alguien tiene alguna consulta o comentario. Bueno, si no hay consultas, pues ahí, pues de nuevo, como siempre, ¿verdad? Está el foro a disposición para que puedan postear sus inquietudes, comentarios. Ahí, pues yo lo voy a estar respondiendo tan pronto como sea posible. También Yersinio nos va a estar ayudando en el curso. Entonces pueden poner ahí sus consultas y los vamos a estar ayudando. Eso sería entonces todo por hoy. La otra semana vamos a continuar un poquito con la parte esta de cubos y MDX, y para después terminar yo con la parte de visualización de la información y creación un poquito de reportes. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias y que la pasen bien por el resto de la semana. Nos vemos hasta la otra entonces. Buenas noches, don Fabio. Bueno, Yersinio, que le pasen muy bien. Gracias, bueno. Que descanse. Bueno, José Luis, que le pasen muy bien.